nosotros aquí en el departamento, dentro de las actividades que venimos programando el programa de literatura, hemos estipulado siempre a esta altura del trimestre, en mediados del trimestre, tener un conversatorio con un escritor. En esta ocasión, pues, el privilegio de contar con Victoria Estefano, para conversar sobre su obra y sobre la experiencia de la creación literaria, su experiencia en la creación literaria, en la narrativa, en el ensayo, en la poesía, que nunca ha publicado, pero sé que escribe poesía. Si me dices eso, lo primero que voy a hacer es pedirle contexto. Entonces, pues bueno, la idea pues simplemente es conversar. Victoria pues nos envió algunos textos que podrían servir como textos para una invitación a este conversatorio, un extracto de la novela Lluvia y un ensayo del libro La refutación del viaje, que se llama Su vida, obviamente un ensayo autobiográfico. Quizás a partir de esos dos textos podríamos empezar a conversar. Entonces, pues nada, Victoria, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esos dos textos que yo escogí fue porque hace como un mes tuvimos una lectura, Elisa Lerner y yo, en el teatro en Chicago, el teatro pequeño, entonces yo leí una parte de Lluvia que me parecía interesante en el sentido de que explicaba un poco lo que a mí me gustaría hacer y conseguir en mis novelas. Y también leí algo de su vida, de la prefiguración del viaje. Pero unos días después tuvo aquí un joven catalán que se llama Ignacio, que me hizo una entrevista en la Sala Cabruja. Era una entrevista muy particular, porque él hacía las preguntas a partir de mis novelas. Él nos escogió a Barregantisca y a mí porque en España él consiguió Lluvia y algunas otras novelas a través de Candaria. Bueno, y Barregantisca porque está publicado en Anagrama. Entonces, esa entrevista particular, él hacía las preguntas que aparecen en mis novelas. El público a oscuras, negro total, él le daba la espalda al público y yo de frente al público iluminada en las penas. Claro, se te hace un hueco en el estómago porque es una experiencia casi, yo casi que me siento que estoy en el sofá. Yo me he psicoanalizado y mi psicoanálisis fue del sofá, no fue Caracas. La doctora decía que las personas que espiaban, el paciente que espiaba demasiado la cara del psicoanalista, no era la forma adecuada. Al principio es muy duro, pero hay un momento en que el sofá se puede convertir en un vicio, porque como en el caso de que está apagadas las luces, tú no ves al doctor o a la doctora, y entonces entras inmediatamente, pagas bastante caro y entras inmediatamente en contacto con tu inconsciente, que creo que esa es la idea, que para un escritor es muy importante. Para mí lo fue. Creo que después de esos análisis, fueron los años 80, el año 84, 86, hasta los 90, pude escribir mucho. Entonces, vuelvo a lo que preguntaba Ignacio, las preguntas que él fue haciendo, claro, yo las llevaba hacia donde yo creía que debían ir. Había una pregunta que la hacen casi todas las personas que escriben, que de dónde surge el deseo de escribir. Y uno puede dar muchas respuestas, pero de repente hay una respuesta que con los años a mí se me ha hecho como más evidente, como más satisfactoria, como más explicativa, que es que cuando yo nací en plena guerra, o sea, en 1940, mi papá siempre decía el 21 de junio de 1940,
cuando los alemanes entran a Francia, van a París, esa noche va Hitler a París con todo su Estado Mayor. Entonces la idea era que los alemanes iban a ganar la guerra, y como mi papá era un italiano todavía en aquella época fascista, me puso Victoria Italia Germana. Pero en el 46, pero termina la guerra, ya mi papá ha cambiado un poco sus ideas, termina la guerra y venimos a Venezuela. Entonces yo pienso que cuando tengo 4 o 5 años, yo tengo una memoria muy viva, muy fuerte, pero la explicación es porque no era una infancia de invernadero o una infancia cómoda, sino una infancia angustiante. Íbamos a dejar Italia, mi papá siempre nos decía que el Atlántico se movía muchísimo, que eran unos barcos, venimos en un barco de guerra, que era un barco de concreto, que algunos se partían en el mar, veníamos a Venezuela, mi abuelo ya vivía aquí, yo, los tíos míos, es decir, que creo que toda esa experiencia me fue cargando de un mundo fantástico y de una capacidad de memoria que normalmente no tienen los niños a esa edad. Yo también cuando tenía 4 años me perdí. Mi familia se fue a un pequeño pueblo donde se suponía que no había bombardeo y había más posibilidad de comprar comida. Entonces jugábamos, éramos 5 hermanos ya, jugábamos en la placita, en la calle, y en un determinado momento yo me perdí. Me fui detrás de una campesina que fue cerro arriba. Cuando llegó muy arriba en el cerro, se paró en la casa de un compadre y le dije: esta niña es de la ciudad. O sea, ella vio que no era ni siquiera del pueblo, sino de la ciudad. Creo que está perdida, como tú bajas mañana. Entre tanto, parece, me buscaban con esos altoparlantes, se perdió una niñita, todas esas cosas. Y en esta casa de este campesino me recibieron muy bien. También así. Me fueron a buscar, mi hermana que tenía ya 12 años, con otros muchachos de la zona, me fueron a buscar. Yo me abracé de este señor, que yo lo llamé papá, y de sus hijas, que eran adolescentes. Entonces siento que también esa cosa es novelesca, perderse y encontrarse con una familia que lo recibe a uno con mucha felicidad, que te vuelven a encontrar, que vuelven en una noche a tu casa. Estuve perdida, creo que fueron unas 9 o 10 horas, en un día de primavera. Creo que eso marcó una tendencia novelesca que hay en mis novelas. Por ejemplo, Julio Ortega y una profesora norteamericana que se llama Cynthia Pikes, que trabajó la noche, trabajó sobre todo la noche. Y Julio Ortega dice que de las novelas venezolanas, las mías son las más novelescas. Pienso que puede ser verdad, que hay incluso elementos melodramáticos, como podríamos decir, situaciones diversas, y sobre todo que creo que fueron para mí lo más satisfactorio como escritora en las historias de la marcha que, como lo dice su nombre, ir conectando historias de primera, de segunda y de tercera mano. Es decir, yo visito a Bernardo, que vive en una colina, y él me cuenta historias, y a su vez cuenta historias relacionadas con su padre, con su madre, y así sucesivamente. Aparece quizás en las otras novelas, pero creo que de una manera más deliberada aparece en las historias de la marcha a pie, en parte en la noche y después más tarde en paleografías. Creo que ese elemento novelesco viene
de las fantasías infantiles que me hice con respecto a mi vida, con ese viaje, con la pérdida. Algunas cosas que me decían que cuando la gente se pierde por un tiempo determinado vuelve, ya no es la misma persona la que vuelve. Es decir, alimentó mi fantasía. Yo a veces le pregunto a mis hijos de los recuerdos de ellos, de 4 y 5 años, me dicen que no se acuerdan nada. ¿Se acuerdan de una falda que yo usaba en París? Es lo obvio, más claro, porque era la única falda que tenía. Cuando yo leí esa parte de Lluvia, del diario de Lluvia, que leí esa noche, al que me referí también en la entrevista que me hizo Ignacio, es una parte que se refiere al paso por la Tierra del planeta Halley en 1910. Entonces yo recuerdo las historias de mi papá, que en su pueblo perdido del sur, todas las mujeres en la calle esperando el paso del planeta Halley. Después inmediatamente paso a las cartas de Kafka, a los diarios de Kafka, donde hace referencia al supuesto paso del planeta que al final creo que lo vieron más en América Latina, en Sudamérica, que en Europa. Y empiezan a escribir a partir de cosas muy, muy pequeñas, y a medida que van avanzando, se van abriendo y van estableciendo ya algo más deliberado o más consciente. Pero creo que los comienzos en la escritura de un cuento, más de una novela, porque un cuento puede irse armando, como decía Cortázar, que cuando él ya lo tenía casi listo en su cabeza, era cuando lo escribía. En cambio, en la novela es más una imagen, una circunstancia, una situación, un encuentro de personajes o algo que tú quieres contar. Por ejemplo, mi novela, que es una de las que ha sido menos leída, porque fue publicada en Planeta en un momento difícil, que se llama Cabo de Vida. En esa novela, el principio para mí es completamente aleatorio, pero a medida que tengo 3, 4 capítulos, ya yo sé hacia dónde voy a ir. Eso que tiene como consecuencia que puedes tardarte meses en los 3 primeros capítulos, pero que ya después que tienes 3 es como si tuvieras un embrión. El proceso de escribir lo demás va muchísimo más rápido. Ya sientes que cuando vas por la página 100, 110, 120, las cosas avanzan mucho más rápido. Que los escritores no escriban novelas planificadas tampoco es cierto, pero depende del tipo de novela. ¿A ustedes se les ocurre qué tipo de novelas sí tienen planificación? No, lo que creo es que hay escritores que dicen que tienen como una maqueta previa, como si tuvieran, como cuando me imagino un arquitecto hace un edificio, tiene que tener obligatoriamente un proyecto. Entonces creo que hay escritores que ese proyecto lo tienen y por lo tanto para tener un proyecto uno tiene que tener como una idea panorámica de hacia dónde va. Sí, pero por ejemplo, tenemos las 6 novelas, ¿son 6 o son 6? No, las 6 novelas de Cruz del Tiempo Perdido. Fueron planificadas. Claro, a medida que él avanza, dice que él puso las bases de la catedral. Claro. Las puso. Pero tú te das cuenta que no, porque es una novela que se hace de digresión en digresión. De repente está en uno de los castillos con la señora de Guermante, pasa al estudio, le muestran un cuadro y ahí se dispara a otro lado. Se dispara. Ajá. Se ha ido armando poco a poco. O sea, en el proceso mismo de escribir. En el proceso de escribirse. Pero yo me imagino, por ejemplo, que las novelas de Vargas Llosa sí son planificadas. Sí, yo también. Porque son novelas cada vez más didácticas. Incluso la manera como escribe no ofrece
ni duda ni dificultad para nadie. Además está siguiendo un guión histórico, una historia en el Congo de Roger Casement. Es decir, no es que no sea un método lícito, pero no es el más frecuente. A mí me ha interesado mucho leer siempre lo que dicen los escritores de su escritura. Eso es muy interesante. Incluso a veces leer lo que dicen los pintores de su proceso, porque en la ingenuidad del que no es pintor, no es músico, y creo que lo digo en alguna novela, yo creía que la música salía de la cabeza del compositor. No, la música sale de a poquito. Está las famosas cartas de Rossini, que se acostaba en una especie de diván con un papel y iba poquito a poco escribiendo las partituras. Y los pintores, que a veces se tardan 4, 5 y 6 años para pintar un cuadro, porque ese proceso de ir encontrando una idea que tenías al principio, pero que aún no está formulada, muy larga. Eso no quiere decir que desistamos de escribir novelas, pero las novelas sí requieren tiempo, y creo que eso fue un aprendizaje que yo fui haciendo, porque saben que yo fui profesora, así que tuve también una carrera académica, que no fue una carrera académica brillante, porque yo sentí que prefería escribir, pero sí traté de ser una buena profesora. Eso sí, lo intenté, es decir, pero ya empecé a irme por mi novela, por la novela, sábado, domingo, la noche. En los años 80 la universidad estuvo parada, hubo huelgas. Ustedes creo que aquí no vivieron esa experiencia. Una vez nosotros estuvimos un año prácticamente de huelga, y la universidad estuvo cerrada. A veces era un mes, a veces era 2 meses, 3 meses. Como el papá de Cecilia Bell, esta novela se la debe a Caldera Ventura. Ese coro se da tiempo y yo me ve. Pero no sé si a partir de esto quieren hacer otras preguntas o si. Sí. Quería preguntarte, curiosamente, cuando fíjate que yo creo que todos coincidimos en Vargas Llosa, cuando hablas de que pensabas en el novelista que puede modificar la novela, creo que hay la conciencia. Me parece curioso que tú hagas mención a Proust, y yo antes de venir pensaba, oye, la novela de Victoria, ¿a qué se puede aparecer? La digresión de digresión. Sí. El escritor que piensa sobre el arte, sobre la referencia artística, cultural, literaria, esta cosa expansiva y a la vez estática, ¿no? Que puede ser tan morosa, digamos, que te fascina o te aburre terriblemente, depende del tipo de lector también. Es un lector que sí, tu novela exige un tipo de lector que no es bestseller fácilmente, ¿no? Y entonces me llama la atención que tú has hecho mención ahorita a Proust, porque también veo que hay otra cosa en relación con Proust, que Proust no tiene el más mínimo reparo, y eso es obvio, digamos, en apelar al dato biográfico. Es decir, la novela se construye desde su vida, desde su experiencia, de su propia experiencia, ¿no? Y en tu caso también eso resulta interesante y notable. Por ejemplo, los textos que tú envías, es decir, de su vida, evidentemente. En eso lo que conté, cuando llegamos a Nueva York. Exacto, pero en la novela, el texto que nos enviaste, el apartado de la novela, que es el que corresponde al 4 de julio, en esto, que ya es una novela, que no es un libro de ensayo, empiezas hablando de mi padre que nació en 1905, y evidentemente ese padre es el mismo padre de la persona que habla en su vida. Sí. Sí. Entonces, eso hoy en día, digamos que en la novela contemporánea, la cosa autobiográfica ha agarrado cada vez más cuerpo, más presencia, pero quizás en la literatura del boom, digamos, había cierta prevención, ¿no?, contra lo biográfico. Entonces, ¿tú qué has pensado en relación con, es decir, en efecto hemos hablado de la memoria, esta memoria que actúa, digamos, por capas y por historias que se van acumulando, pero ese sujeto narrativo que no tiene reparo
en permitirle al lector ver que abiertamente está dialogando con el mismo autor. ¿Qué piensas de eso? Ajá, bueno, dos cositas. Cuando yo termino la noche, tengo como yo estoy esperando que lo edite, porque antes de que le editen a un libro es muy difícil empezar otro proyecto. Entonces yo escribo el diario 88-89 que va a salir próximamente, un diario. Son 90, mi diario es mucho más largo, pero yo saco 95 páginas de ese diario que va a salir junto con otros diarios. Entonces, para mí, el trabajo de ese diario era el trabajo de mostrarme a mí misma, de abrirme. Está por ahí el psicoanálisis también, el sofá, pero digamos, esa necesidad que tengo de que quiero abordar, aunque también la noche tiene mucho de experiencia personal, de abordar una forma más íntima y más personal de escribir y una con menos modelos, aunque los modelos literarios siempre estén ahí, es decir, con menos modelos impositivos, sino que la elección de los modelos literarios es una elección de afectividad, de sentimiento, de afinidad. Entonces, ese diario jugó un papel muy importante para yo pasar a eso que tú llamas, son biográficos, no confesionales, creo yo. Tan es así que cuando yo escribo la refiguración del viaje como un esbozo biográfico, yo lo llamo su vida y escribo en tercera persona. Escribir en primera persona es muy fuerte. Si alguien escribe en primera persona a partir exclusivamente de su experiencia, puede volverse algo banal. La primera persona te sirve para crear un personaje en primera persona y tampoco es fácil. Fíjate que cuando tú nombras a las novelas del boom, todas son novelas narrativas, incluso desde el punto de vista del modelo de la novela que dan los románticos alemanes y posteriormente Benjamin. La novela es la novela de la subjetividad, es la novela en que se muestran las interioridades, y en esas novelas que llamamos de boom en general, quizás se salen algunas, pero muy pocas. Todas están escritas como descripción de un universo que es el universo nuestro, social, geográfico, político, que hay que absorber. Es decir, cumplen otra función. Ellos cumplieron esa función como la cumplieron también generaciones anteriores, como puede haber sido de Sigo Alegría, Arguedas, o puede haber sido, ¿cómo se llama? Rómulo Gallegos Entre Nosotros, el mismo Pocaterra, ¿no? Y si tú tienes aquí, escrito aquí, pero tiene alguna gente, quiero el éxito, ¿no? Triunfo, el éxito, que en nuestra periferia es casi imposible, eso se convierte en otra tortura, y el escritor no puede torturarse mucho porque ya la vida de por sí tiene suficiente tortura. Por ejemplo, un joven que me entrevistó hace como 5 años, que leyó la noche, le dije, pero si tú estabas haciendo lo mismo que estás haciendo ahora, que si me llamaste, Exacto. Claro, pero te voy a decir, es que eso que yo estaba haciendo, en aquel momento lo estaba haciendo mucha gente. Lo que había sido hecho por muchos escritores. Lo que pasaba es que en ese momento no tenían los lectores que van a tener después. Hay otro detalle, que en estos últimos 20 años se ha desarrollado la academia, ¿sí? Es decir, los escritores que teníamos antes, algún crítico literario un poco empírico, no muchos. Espacio en los periódicos, muy poco, que pudieran decirle a la gente, miren, este libro
o sea, que fueran formando el gusto y el deseo, no existía, casi no existía, era muy poco. Pero en los últimos años creo que también jugó un papel importante en las becas de Ayacucho, que la gente empezó a salir, a estudiar fuera. La academia ha ayudado a que se tenga una mayor comprensión crítica de la literatura y creo que también ha ayudado a formar el gusto, a guiar a los lectores. Uno ve en estos talleres literarios que hay ahora, que hay muchos, incluso talleres creativos dados por diversas personas, que se acerca mucha gente que anteriormente no se habría acercado a la literatura y que ha cumplido una función de enseñar a la gente a leer bien y a leer buena literatura. ¿Tú piensas que sí? Sí, yo creo que sin duda, de hecho, espacios académicos como un posgrado en literatura en esa generación no existía. Claro. No existían los posgrados. Cuando veníamos en el carro yo te dije, yo me gradué en el año 62 y en la central empezaron un esbozo de maestrías de filosofía en el 82. Yo tenía no sé cuántos años dando clase, me fastidiaba, ya no que era, y creo que se formalizaron bien avanzados los 80 hacia los 90, claro, pero ya sí había empezado gente a salir, a ir a otras universidades, que eso es importantísimo. Yo tenía, bueno, un comentario y quizás una pregunta también. Me llamó la atención el recuerdo que desplegaste de la infancia y cómo de algún modo en esa, tú dijiste, me perdí, pero pareciera, si uno lo ve de otro modo, que te querías perder. O sea, que había... Porque si me fui caminando, no. O sea, dejé a mis hermanos, a los niños que estaban jugando, y me atrajo esta campesina con una cepa que iba montaña arriba y que según ella, porque después mi mamá por supuesto la conoció, y al señor también, al campesino lo conoció. ¿A tu papá? A mi papá. Que habían conversado muy entretenida. Entonces yo estaba interesada en lo que ella me iba a contar. Y después el campesino era un campesino rico y eran tiempos de guerra, que no había comido. Y él bajaba y me traía cositas para mi huevito, legumbres. Bueno, sí. Y mientras hablabas de este recuerdo, de alguna manera reconocías en estos accidentes de la infancia, quizás como momentos fundacionales de tu posterior deseo de escribir. Y también hablaste de lo novelesco, es decir, cómo quizás en esos momentos se va construyendo como una especie de núcleo novelesco que después... Y de una ficción, una ficción con respecto a mí misma. Exacto. Yo le venía diciendo a Arturo, todos los escritores tenemos un desdoro. Yo no soy esta de aquí, que alguien dijo cuando hicimos el acto con Ignasi, que creían que yo era muy tímida, pero que había sido sumamente desenvuelta. Entonces yo le dije, la persona de todos los días tiene una característica, pero la escritora tiene otra, tiene que tener otras. Sí, es una personalidad que tú te construyes, es casi una ficción que tú te haces. Y entonces pensaba en la diferencia entre novelesco y narrativo. En este sentido, yo creo, o por lo menos es mi lectura, digamos, de tu obra, que tu literatura es poco narrativa. Y uno a veces confunde el término narrativo con el término novelesco como si fuera lo mismo. Y me llamó la atención que hablaras de novelesco justamente porque lo que a mí siempre me ha llamado la atención de tu trabajo, de tu literatura, todo lo que está en la mesa y lo que no está en la mesa también, que debes tener por ahí, es cómo logras
una combinación entre lo novelesco y una escritura. Hace poco dijiste que, bueno, que también fuiste profesora y que quizás no fuiste una profesora brillante, no lo creo. O sea, no hice una carrera. Claro, no hiciste una carrera académica, pero hay como una suerte de zona intermedia en tus novelas, donde por lo menos es mi manera de verlo, donde se combina lo novelesco con un estilo reflexivo, filosófico, absolutamente antinarrativo, diría yo. Y entonces la combinación de estos dos elementos que parecieran excluyentes hace de tu trabajo un trabajo que a mí no se me parece a ninguno, por lo menos a nivel nacional. Yo podría decir que si tuviese que pensar, y lo he hecho, en posibles filiaciones fuera de Venezuela con otros autores de América Latina, yo diría que, o siempre digo que a mí me gusta tu obra justamente porque es poco narrativa y porque cuenta poco, o cuenta de una manera en que uno se tiene que detener tanto, es como una marcha a pie, sí. en que el ritmo no puede ser rápido porque hay que llegar. Y entonces eso que decía Arturo, que podríamos decir que a nivel latinoamericano yo encuentro en novelas de Sergio Schaeffer, podría encontrar en novelas de Saer, por nombrar dos. Pero son más narrativos que yo. Sí. Pero hay como una, o sea, el lector tiene que tener paciencia para llegar hasta la última página. Porque son narradores observadores. Y yo siento que puede que en mi novela haya algo del narrador observador, sobre todo en la historia de la marcha a pie, pero en ellos es más fuerte. Pero quizás yo diría que el elemento en común entre o sea, claro, con todas las diferencias del caso, no estoy diciendo que escriban igual, pero yo creo que el énfasis en esta literatura digresiva, lateral, que nunca llega, y si llega a medias, es el trabajo con el lenguaje. Yo diría que son novelas de lenguaje, donde el énfasis mayor está en cómo ese lenguaje habla, y no tanto en de qué habla o sobre qué habla. Y en ese sentido, por eso yo no te veo hacer familia con otros escritores de Venezuela específicamente, porque siento que es un énfasis que está no tanto en contar, sino en este contar como a pie, que se va deteniendo. Podría haber una afiliación con un escritor que ahora es muy poco leído, pero no es una afiliación consciente, sino que después dos personas me lo dijeron y yo dije, sí, puede haber algo, con Osvaldo Trejo. El Osvaldo Trejo de Depósito de Cadáveres, ¿no? Y Echeón, de toda esa Andén Lejano, claro, él es mucho más experimental que yo, pero sí podría haber esa filiación. Y la parte filosófica, estudié filosofía, pero es decir, creo que no es que porque estudié filosofía es que tu literatura tiene, sino porque estudié filosofía me interesaba ese aspecto. En esas diferencias entre lo narrativo y la novela, es decir, la novela como un producto de la subjetividad, las dos grandes obras teóricas son la teoría de la novela de Lucas, que creo que es poco leído últimamente, algunas partes del alma y la forma también de Lucas, y los escritos de Walter Benjamin sobre la narración. Fíjate que él destaca la narración y en un sentido casi hegeliano dice que la novela del siglo XIX es como una forma social diferente de ver la realidad, porque interviene mucho el anima mundi, representada generalmente por el escritor. Si ustedes se ponen a leer las novelas de Balzac, que son novelas que pasan muchas cosas, pero de repente se detiene en un depósito de juguetes.
¿cómo se llama? En las grandes ilusiones o las grandes esperanzas. Las grandes ilusiones en la imprenta. Y hay una novela que yo ahora no recuerdo, su primer debut, algo así, que está toda la historia de las diligencias, desde las primeras diligencias hasta las diligencias del siglo XIX e incluso los primeros correos. Claro, ahí hay un trabajo de investigación, claro. pero cuando digo, yo no planifico, pero investigo, sí. Claro. Puedo pasar ahora para dos cositas. Por ejemplo, en la historia de la marcha aquí hay un personaje que es un anarquista y una prima de la madre del personaje que va a Suiza a un sanatorio y con eso conoce un anarquista, se enamora. Esa es una historia que yo convierto en esa historia, pero esa era una prima de mi mamá. Claro, en aquel tiempo la psicología no estaba muy desarrollada, pero yo de niña recordaba que mi mamá me contaba la historia de una prima de ella que de repente estaba aquí y no estaba porque se había ido a Suiza. O sea, yo no sé qué tipo de psicosis podía tener para ella trasladarse en otra parte y que sí estuvo internada en un sanatorio. Yo después le construí la historia, pero para construir esa historia me tuve que leer a Bakunin, a todo, que además son muy interesantes, ¿no? Malatesta, la época, los encuentros, las relaciones, los sitios cercanos donde estaban cuando ellos creaban su congreso, las diversas, y eso es muy agradable. Eso hace que el trabajo del novelista sea un trabajo largo, pero lleno. La memoria del escritor es muy porosa, absorbe, oye muchas cosas, absorbe, retiene. Oye, te quería comentar de lo que está diciendo Gina. Resulta interesante pensar que calificarte como una novelista de lenguaje, ¿no? Porque en efecto lo eres y no lo eres. Tú dices, bueno, quizás una relación es con Trejo. Ahora uno piensa en Trejo y piensa en el novelista experimentado. Absolutamente como pensaría en Severo Sarduy. Sí. Y tú ni eres Trejo ni eres Sarduy por ese lado. Sin embargo, en efecto, hay un lujo verbal, hay un regodeo, un paladear la palabra, un entrar a fondo, ¿no? Una estirada. Como, sí. Entonces, fíjate que leyendo aquí algunos pasajes, uno consigue en todas partes, llamémoslo, reflexiones poéticas, digamos, sobre tu propia poética y tu relación con la lengua, ¿no? Entonces, voy a leer aquí un pasaje del texto que creo que es el texto que nos enviaste, de su vida. Creo que sí, de su vida. En la parte que dice que entonces el tiempo pasa. Hay una reflexión sobre la escritura narrativa, sobre la escritura, dice el acaecer siguiendo su trabajo el trabajo en progreso, el de las unidades mínimas espaciales y descriptivas como funciones de apropiación de las diferencias cualitativas del mundo, el de la relación con el presente como momento de la inmersión lírica subjetiva bajo la que se descubre y encubre la materia de lo experimentado en relación inversa a sus fines prácticos, la andadura de la acción, la descripción, el hundimiento lírico de nuevo, la narración en cuanto a concurso de una multiplicidad de modos que en interés de la objetividad no pueden ni quieren ser dejados de lado. Entonces, por un lado, yo siento que en tus novelas, en lugar de avanzar, profundizan, ¿no? Sí, es una profundización lírica, entonces, profundamente lírica, ¿no? Son situaciones y a partir de esas situaciones voy ahondando y ahondando y ahondando y ahondando. Y realmente la anécdota no es nunca lo fundamental, es ese ahondamiento. Sí. Esto que tú llamas aquí, y en los dos casos hablas de inmersión y de hundimiento, ¿no? Y lírico, ¿no? Ahora, por otra parte, en el diario del 7 de abril, que hay también una reflexión sobre la palabra, y quien te apoya para hacer esa reflexión es en la poeta rusa Svetaeva.
Y entonces habla de Tsvetaeva y dice, si hay algo que merece ser con todo orgullo y dignidad llamado escritura femenina, es lo que escribe esta mujer, más que cualquier otra que yo haya leído jamás. Es una voz, una habla en muchas direcciones y potentísima. Y digo una voz porque escribe para ser escuchada y escucharse. Se la lee como se lee siempre en nuestro fuero íntimo, que es algo fundamental en toda tu obra, esa intimidad, pero allí resuena con toda su calidad acústica. Es decir, se la oye como se puede oír, digamos, con toda nitidez la octava aguda de la flauta. Cada palabra está cargada por el tono, el timbre, por la semantización total del sistema de la lengua. Es la prosa ideal con que siempre he soñado. En otra parte, no sé si en este mismo diario, en otra parte tú haces referencia a Quintiliano, a una reflexión de Quintiliano, que decía que el ritmo en la prosa es más difícil que el ritmo en el verso. Entonces una narradora que está todo el tiempo pensando en términos líricos, en términos del ritmo, del lenguaje, de la acústica del lenguaje. Es decir, en ese sentido eres una escritora del lenguaje, pero en un sentido muy distinto al que normalmente entendemos. Disculpa. Y una tercera cosa, hilando entonces, por un lado, esa narrativa que se sumerge más que avanzar, y en lo lírico. Por otro lado, ese regodeo en la lengua, esa pasión por la lengua, que incluso en el diario de la niña que sale de Italia a los 6 años y a los 13 que empieza a leer y escribir, y con el diccionario empieza a buscar palabras para ver cómo, y con la ingenua creencia de que en algún momento vas a acumular todas las palabras para describir el mundo, ¿no? Pero hay otra cosa que me parece reiterativa y que de algún modo se liga con esto, que tú de algún modo lo has mencionado, que es la figura del padre. Es decir, en tu narrativa, la figura del padre me parece particularmente significativa. Es decir, está la novela Pedir demasiado, que es la relación del padre con la hija, en los diarios, cuando tú haces el lugar del escritor en todas partes. Tú ahorita cuando haces la anécdota de que llegas a aquel lugar, que abrazas al Señor como si fuera tu padre, la descripción que haces aquí cuando están en el barco viajando, la descripción que tú haces del padre es muy distinta a la de la madre. Sí. Pero entonces lo ato con lo anterior, porque aquí cuando hablas de Tsvetaeva, luego sientas más abajo de Tsvetaeva, y esto me llama mucho la atención, y dices, y ahora leyendo algunas páginas que fotocopié antes de devolverle el libro a encuentro que MT, es decir, María Tsvetaeva, dice que la maternidad es un sentimiento viril. Entonces eso me llama mucho la atención, esta concepción de la maternidad. Entonces, unido a esta figura del padre, que en todas partes tiene una dimensión muy importante. Entonces, uno no es responsable por su amor. Y Arturo, esto que decías y el segundo aspecto que destacabas, recordé, creo que lo conversamos una vez, Victoria, que también soy una lectora desde hace poquísimo tiempo de Tsvetaeva. Hay un ensayo extraordinario de Joseph Brodsky que se llama la prosa. Lo iba a mencionar. Y en tu caso me parece que se produce lo mismo pero al revés, es decir, la prosa de Tsvetaeva a mí casi me gusta más que su poesía. O sea, es realmente extraordinaria, porque es una prosa poética, pero es ensayo, es decir, hay ahí una cosa... No, y de repente una frase así como esa, una flecha. Cuando ella dice, a la mujer que ha perdido el marido se la llama viuda, y qué palabra hay para la mujer que ha perdido una hija. Verdaderamente, porque perder un hijo es algo tan terrible, pero no hay palabras. Y en tu caso, yo pensaría eso como al revés, es decir, cómo la dimensión poética, o sea, Arturo dijo que tenían unos poemas, yo no sé si lo tienes o no, pero incluso si no existieran, esa dimensión lírica atraviesa completamente, porque sí, creo que hay una cosa hacia adentro y no hacia adelante. Y eso, bueno, en fin, eso me parece a mí la particularidad mayor independientemente de que cada novela aborde problemáticas, temáticas específicas, pero lo anecdótico frente a este trabajo con el lenguaje se diluye un poco. Porque lo que queda es cómo se dice eso que se está diciendo y no tanto de qué va. Sí. Y otra cosa que me parece curiosa es el tema de la amenaza, es decir, la confrontación entre el espacio de la intimidad, que es el lugar del escritor. Es raro que una novela se llame el lugar del escritor, pero es un libro de ensayo.
Sí, además, exacto, muy difícil, muy... Miguel Arroyo, que fue uno de los editores, exigió que le pusieran novela. Yo no quería. Claro, Yo no quería, pero no, es que la gente va a creer que es un ensayo. A mí me parecía un poco absurdo que le pusieran novela. No, y yo creo que sintetiza de algún modo allí tu apuesta literaria, es decir, como narradora estás pensando desde el lugar del escritor, haciendo una novela desde el lugar del escritor, donde se refuerza constantemente que ese espacio del escritor que está reflexionando sobre el crear historias, ¿no? Pero entonces eso supone un espacio de intimidad, ¿verdad? Que siempre los personajes que tú creas están en defensa de ese espacio, y ese espacio se ve amenazado por distintas formas de expresarse la naturaleza. Es decir, esa forma puede ser la lluvia, puede ser en la última novela lo que se podría leer como el deslave de la tragedia entonces, personajes que quedan aislados como los de la montaña mágica ante la inclemencia, o el mismo barco cuando describe ese viaje, de lo que habla es de naufragio, de la amenaza del mar y de la terrible sensación de estar allí un poco ante los avatares del entorno, ¿no? En este caso es el océano. Que eran las historias que contaba mi padre. Claro. Pero fíjate que siempre hay un sujeto que se construye y hay algo afuera que está amenazándolo, y él está refugiado ahí escribiendo, haciendo su historia, ¿no? Sí. Sí, claro, de todos modos, el encierro es un espacio literario privilegiado. El encierro como espacio de encuentro y como espacio dramático. Y eso de haber creado ese espacio en que en la biografía al final nadie puede salir de ahí, todos están encerrados en esta posada hotel, me permite una salida novelesca, porque no es... Me permite algo como las noches, el Decamerón, las reuniones nocturnas en que todos hablan. Ya han desaparecido un poco las diferencias sociales. Entonces están todos los de la posada, las criadas, la cocinera, el muchacho, todos los niños, y cada uno en esas circunstancias plantea cosas importantes o espiritualmente de peso. La relación con la divinidad y el tema del amor, el tema de la felicidad, que aparece también en la novela Cabo de Vida, que como les dije, es una novela que fue poco leída, salió en Planeta, hubo crisis, bueno, desapareció. Incluso yo tengo solo 3 ejemplares. Fíjate un poco todas las cosas que decía Bakhtin de los cronotopos, que son, que si la entrada a la escalera, el zaguán, ellos utilizan los traductores españoles, que yo no entiendo bien, el margueño, que debe ser como una especie de porche, ¿no? Donde se encuentran y se producen los grandes conflictos. Pero también yo tenía presente eso, porque es obvio que la novela, desde sus inicios hasta el día de hoy, ha tenido sus pequeños trucos, como los tiene el teatro, con la carta equivocada, claro, o la copa que tiene el veneno que no le tocaba a este sino al otro, hermano. Entonces me gustan esos recursos literarios, esos recursos novelescos, me gusta hacer uso de ellos, me dan una cierta libertad, me introducen en el mundo de la ficción, que, para ser sincero, cuando yo oigo la palabra ficción, me quedo un poco en que para mí son realidad. Es decir, el elemento ficcional, como aparece, ¿no?, en muchas novelas, que hay situaciones que son puras y meramente ficción. Por ejemplo, pensemos en las novelas de Coetzee, que aparece Luc Costello, sí. Ajá. No, Costello, pero no es Luc. Elizabeth Costello, sí, unía a Luz Salomé con ajá. Que por ejemplo en una de ellas es completamente traída de fuera. Es un recurso bien interesante y él lo hace muy bien, pero esa realidad y ficción no me gusta tanto. Me gusta más en que o todo sea una creación del artista, pero una creación realista a partir de la ficción. Quizás el término ficción es muy americano, sí, y crea otra dimensión, tiene otro sentido.
Sí. Los americanos hasta la poesía misma la entienden a veces Como ficción. que a uno le cuesta un poco Sí. manejarlo en esos términos, ¿no? Pero fíjate, hablábamos antes aquí en este pasaje que te lleva de la escritura femenina. Yo recuerdo en los diarios, el personaje del diario está un poco atormentado cuando ya tiene 42 años y le toca criar a los nietos. Y se dice, bueno, ya pasé por esto cuando eran mis hijos, ahora me tocan los nietos. Llegaré a los 80 años y seguramente me tocarán los hijos de mis hijos. Entonces digo, ¿cuándo voy a escribir? Está atormentada la persona del diario por esto. Igual que la atormentaba la academia y por eso no quiso hacer una carrera académicamente estelar. Fue buena profesora para ser una escritora, ¿no? Entonces, y estas cosas, no sé si sincrónicas o qué, pero yo estaba revisando saqué una gaveta y me conseguí tu papelito ayer. Y yo creo que cuando tú estuviste en Cincinnati, porque veo aquí de esa época, fue que yo anoté este un papelito que se me había olvidado por completo. Y creo que tiene que ver con esta necesidad de intimidad y del escritor, que es una cita a María Zambrano. María Zambrano se llama Hacia un saber del alma. Dice María Zambrano, escribir es defender la soledad en que se está. Es una acción que solo brota desde un aislamiento efectivo, pero desde un aislamiento comunicable, en que precisamente por la lejanía de toda cosa concreta se hace posible un descubrimiento de relaciones entre ellas. Yo veía esto que fue ayer, y yo esto es Victoria luchando por conseguir la soledad necesaria del escritor, ¿no? Sí, pero creo que nunca, o sea, creo que ahora, pero nunca, yo vivía en una familia de 9 hermanos, después me caso, vienen los hijos, después los nietos, pero yo siento que no soy una persona que para escribir necesito un silencio absoluto. Sí necesito intimidad, pero no es que pero yo recuerdo que yo estuve en Boston con María Fernanda Palacio y fuimos al apartamento donde estaba Rafael Cadena, la casita donde estaba Rafael Cadena. Rafael estaba con su esposa, 2 hijos adolescentes y una nieta. Era una casita minúscula. Y una mañana las pasé allí 3 días. Y la mañana cuando me despierto muy temprano y veo a Rafael que está escribiendo o estudiando, bueno, está en un trabajo intelectual, sentado en una mesita de este tamaño que no está en ninguno de los cuartos. Claro, pero los cuartos están en el dintel de la puerta que une a la cocina con una salita así. Rafael, ¿cómo te puedes escribir? Y entonces él me dice que a él no le molesta ni el ruido ni la gente. O sea, que tiene la capacidad de abstraerse, al contrario, cuando él está en su casa muy solo, se siente muy solo. Sí. Yo creo que también, creo que en algunos lo veo, si uno está esperando tener la vida ideal, el espacio ideal, la soledad, nunca va a escribir porque solo. Nunca llega. La vida está siempre ahí, interrumpiéndote, que si los exámenes, que si una enfermedad, que si aquello, ¿no? Incluso recuerdo siempre cómo escribía Forman, que escribió en el baño de un burdel, ¿no? Donde él llevaba las cuentas. Y siempre escribió en circunstancias muy penosas. Además sin computadora, porque uno hoy en día puede hacer cualquier cosa en el baño, donde sea, y la computadora es una salvación, pero en aquellos tiempos. Sí. ¿Tú te imaginas un escritor como Balzac o como Proust, que vivía intercalando con una computadora? Sí. ¿Ah? Si no hubieran escrito, no sé. Sí. Tú sí te adaptaste a la computadora sin problema. Yo aprendí a usar la computadora, empecé a usar la computadora en el año 90, porque mi hijo Rodrigo estaba haciendo una tesis de grado en botánica, en biología, mientras necesitaba una computadora. Él la terminó y al día siguiente, cuando apenas terminó, me dijo: mamá, tienes que empezar. Me sentó en la computadora, me abrió un archivo y se fue. ¿Y cuál fue la primera novela que escribiste con computadora? La historia de la marcha. Pero ya yo
a favor, tenía como 20 páginas escritas. Es decir, que yo entro a la computadora pasando las 20 páginas, no entro en blanco, sino pasando. Entonces, Se está escribiendo. Entonces, eso me pareció una cosa fantástica. Entonces se fue, me dejó así, entonces yo lo llamé al botánico donde él estaba, ¿qué hago ahora? Y entonces me enseñó cómo se cerraba y ya de ahí en adelante aprendí. Claro. Todavía hay escritores Que no hablan. que no lo usan. Sí, no, sí. Bueno, cadenas, creo. Sí, e incluso hay escritores, digamos, por ejemplo Javier María, que es de una generación que ya usarían naturalmente la computadora, él sigue usando, dice que no puede sino la máquina de escribir mecánica, que es otra cosa, ¿no? Otra cosa, ¿no? El que ha escrito cosas interesantes sobre la escritura a partir de la pantalla es Sergio, ¿no? Sí. Cómo se te convierte, casi entras en una zona de abstracción, ¿no? A mí lo que me parece interesante de la computadora es que tú la aprendes y la aprendes en la primera página, ¿entiendes? Entonces tú tienes todo. Hay un momento en que uno, al aprenderlo todos los días, la primera página, leer los primeros párrafos, independientemente de que después vaya a los otros, prácticamente tú tienes en tu memoria tu novela. Tienes sin cortes de página, como un cuento. como un gran. Eso ayuda mucho a la escritura, ayuda mucho tener en tu cabeza prácticamente toda la novela. Hay escritores que dicen que prácticamente se saben de memoria sus textos, sus novelas. Pero sí creo que la pantalla crea una mediación y crea un tipo de literatura diferente. No sé bien cuáles son las diferencias, pero sí están ahí. Victoria, tú hace un rato hablabas del éxito, ¿no? Hiciste mención al éxito. Sí, que hay personas que escriben con la angustia del éxito, escrito aquí. Porque, fíjate, tú tienes aquí un pasaje del 28 de marzo, dice, también puede verse con placer los diversos acontecimientos que han hecho de una persona que no ha tenido éxito, que no lo tendrá. Eximiéndose de esa responsabilidad, encuentra uno su camino. El camino, como el muro de Lezama Lima, que va con anteojeras a su destino. Sí. Pero te lo digo porque, curiosamente, eso incluso se ha dicho en varias cartas. Victoria con esta novela, con Historias de la Marcha a Pie, de algún modo me parece tener una mayor proyección. Esta novela fue la novela finalista del Premio Rómulo Gallegos en la edición que ganó Bolaño. Sí. Es decir, que fue muy bien ponderada por el jurado en esa época, en ese momento. Pero ya era una mujer bastante adulta. A eso voy. Entonces, el caso de Victoria es que esta novela, que es del año 97, es la que le da mayor proyección, incluso nacional, porque aunque ya había una obra sólida, pues yo creo que no había sido bien leída. Y a partir de la proyección que dio el Premio Rómulo Gallegos en ese momento, incluso las generaciones jóvenes empiezan a ver con mucha atención, las viejas atienden por primera vez la obra y las jóvenes con admiración se dan cuenta que esa obra existe allí. Entonces, de algún modo, esto que decía este personaje acá empieza a cambiar. El éxito, pero no es éxito. Bueno, pero en todo caso ya es una figura central. Ya eres una figura central. Éxitos son que te ganes $100,000. Bueno. No, éxito es otra cosa. O sea, el otro es un reconocimiento, como decía Juan, un poquito de reconocimiento lo necesita todo el mundo, decía Juan. Ajá, demasiada amargura hecha a perder la mezcla, refiriéndose a la mezcla de la torta, ¿no? Sí, un mínimo de reconocimiento, creo, pero eso no es el éxito. No, sí, claro. Aquí ninguno de nosotros ha tenido éxito en el país. Nadie. Existe alguien con éxito. Unos que venden más que otros, pero el éxito no nos ha tocado. O sea, el éxito como celebridad, es decir, que uno se vuelve una persona como célebre. Aparte de la parte monetaria. Hay un solo éxito.
frustrante, y es de los rockeros, no vale nada. Ajá. Exagerando, ¿no? Pero, por ejemplo, un éxito como puede tener Vilamata o Loster, esos escritores, no, nosotros no podemos, nosotros no tenemos una industria, no tenemos una promoción, no tenemos nada de eso. Hace unos días leí un ensayo de una escritora argentina, ahora no recuerdo, que dice una cosa de Kafka, que Kafka escribió lo que escribió porque él nunca publicó, él publicó una sola cosa, él nunca pensó ni siquiera en publicar. Pero Kafka está rodeado de escritores que lo admiraban, que lo querían y que lo estimularan. Pero cuando empieza a leerse Kafka, 10, 20 años después de su muerte, ¿no? O sea que él escribió al margen del universo editorial. Y hay la famosa anécdota que la cuenta Max Brod, que cuando él publica, creo que se llamaba el del que se tira por el puente, ¿cómo se llama el cuento? Que al final, el del padre, el hijo, que el amigo se va a Rusia, y al final él se lanza no recuerdo. Que lo único que él publica, y entonces él dice, él va a la librería y se han vendido 11 libros. Y él dice, este lo compró fulanito, este pedancito, este lo otro. Y el 11, ¿quién lo compró? ¿Quién pudo decir? Sí. No, me hiciste recordar ahora que en la semana antepasada, algunos de nosotros, varios de los que estamos aquí, fuimos a un congreso que se hace todos los años, muy grande, de una institución americana sobre América Latina. Y entonces, Graciela estaba de oyente en la mesa donde varios de nosotros leímos una ponencia. Y ella decía que un escritor puede incluso comenzar a construir su obra después de muerto. Y sería un poco el caso de Kafka. Es decir, Kafka escribió una obra que nadie, o sea, que no se publicó, pero comienza a ser un fenómeno real, póstumamente. Entonces, cómo la literatura también tiene una vida más allá de la vida del escritor y se va desplegando. O más corta. O más corta. Porque hay escritores que antes se leían mucho y ya después se mueren. O que vuelven 50 años después, pero ellos no se enteran. Muertos. ¿No? Sí. O sea que ese es yo creo que es una cosa que no le debe preocupar al escritor. Es que el tema, yo creo que precisamente, el problema es que hoy en día preocupa mucho al escritor. Preocupa mucho, y cuando tú tienes las redes, digamos, electrónicas, internet, todo esto, que su visibilidad es inmediata. Tú escribes un texto y lo pones al día siguiente allí y estás esperando que ya con eso te proyectas al universo. De algún modo eso es poner la carreta delante de los caballos. Y el escritor hoy en día, yo creo, sobre todo las generaciones más jóvenes, que están muchos actuando así. Es decir, esperando el reconocimiento con lo primero que hagan, ¿no? Sí. Y yo creo que es una terrible amenaza, riesgo. Además hay que tener precaución también con eso, hay que estar prevenido ante los riesgos de esa sobreexposición, digo. Los tiempos han cambiado. No son los tiempos que me tocaron a mí, no solo por la computadora, sino por muchas cosas. Pero quizás los escritores jóvenes dan más la batalla de la que la dimos, de lo que la dimos nosotros. No sé si tienen razón o no, pero están en su derecho de conseguir. A lo mejor se quedan en el camino, a lo mejor la obra no va a ser una obra importante, no se sabe. Y Victoria, una pregunta que te quería hacer en relación justamente a la literatura venezolana más reciente. ¿Cuál es tu opinión? No, tampoco los leo a todos, yo leo a claro. jóvenes también, porque son amigos, porque los conozco. La franja es amplia de escritores, algunos que tú ves que tienen madera. O sea, yo no voy a emitir un juicio, yo no soy un jurado, no soy Dios, pero creo que la tienen. Otros
Todavía no sé, pero hay mucha gente que escribe. Yo, bueno, siempre lo he dicho, hay un joven que está ahorita en Buenos Aires que se llama Carlos Ávila, que publicó en Equinoccio, que publicó en Mondadori una novela que pasó, una novela no, unos cuentos, un grupo de cuentos que en realidad eran unos cuentos que prácticamente constituían una unidad, por los temas, por las situaciones, por los lugares, que a mí me impresionó mucho. Sí, es decir, creo que hay muchas mujeres escribiendo. La muchacha que ganó el concurso de la Policlínica, Dayana Fraile, Carolina Lozada también, y que son, cuando uno las lee, que uno como jurado lo lee sin saber qué sexo tiene, los textos no son muy claros, en algunos casos sí, pero tú no necesariamente dices, esta es una mujer, este es un hombre. Había uno que juraba mujer, un hombre y era una mujer, que era bastante violento. Entonces, fue impresionante ver la cantidad de escrituras femeninas y válidas, interesantes. Escribir no es fácil, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero había cosas. Es decir, ¿qué te parece que digamos que en el panorama literario venezolano hay, digamos, promesas y hay... Cuando yo publiqué mi primera novela, El Desolvido, eran en aquel momento 3 mujeres o 4, ¿sí? Que era Antonieta Madrid, yo. Claro que estaba Elisa Lerner, pero ella no escribía novelas y era mayor que nosotros. ¿Y tú te llamabas Victoria Lugo? Sí. ¿Quién era la otra? Antonieta Madrid y yo. Bueno, esta muchacha, Alicia Sega. Y en realidad, quitando los sexos, los escritores de ese momento eran Luis Brito, Carlos Noguera, más o menos somos todos de la misma edad. Luis Brito, Carlos Noguera, yo. Adriana González. No, de esa generación. Claro, porque Adriano y Salvador, Claro, sí, claro. ya estaban consagrados, ¿entiendes? Lo que, Y ya no escribí. bueno, Sí. bueno, y después esta muchacha que es profesora, bueno, Laura Antillano, más joven. Se me olvidó el nombre, Sifones, pero más joven también. O sea, era como una generación Sí. Sí, lo que es de 63. Luz de 63. mucho más joven entonces, porque Laura no es tan joven. O sea, pero no había muchas más personas escribiendo. Claro, una cosa interesante que creo que lo conversamos con Mariana y con varios de los que están aquí, incluso en las jornadas de literatura venezolana que hicimos aquí el año pasado, que creo que tú estabas fuera del país. Sí. No, tú viniste. Yo vine. No estaba. Sí, no estaba en la jornada. Sí, no vino. No, La No, mesa no con estaba. Carmen. no, estaba. No, hace tiempo yo estuve en una mesa con Sí. Carmen Bustillo, pero no creo Pero que fue, era- no, eso breve, fue hace breve, mucho breve. tiempo, no, yo me refiero al año pasado, pero el punto es, yo lo veo desde una perspectiva crítica, que a uno le preguntan quiénes son los escritores importantes o que están publicando en Venezuela en este momento. Y entonces hay como una coincidencia de generaciones distintas. Es decir, cuando uno piensa en un escritor emergente, piensa quizás en un escritor que tiene una edad, o sea, que es joven o digamos, qué sé yo pensaría nacidos del 70 para acá. Pero si uno quiere evaluar el panorama literario a partir de las publicaciones y no de la edad de los autores, entonces ahí uno se encuentra como una coincidencia de generaciones distintas. O sea, tú podrías estar con Villamediana y con Gabriel Pallares sin necesariamente ser de la misma generación. O sea, que esa lectura de un panorama
lo que muestra es que el emergente, que no sería tu caso, pero que los libros que de alguna manera... Estamos presentes en este momento, no sé si dentro de 5 años. Sí, exacto, pero se produce ese fenómeno. Yo siento que después me han leído más los jóvenes que algunas personas adultas. Más lectores jóvenes. Sí, bueno, yo coincidiría contigo en que la historia de la marcha a pie, y eso es un poco también quizás la función de un premio, que yo siempre tengo una actitud un poco sospechosa con los premios, pero en realidad es como si le dieran algo al libro, yo no sé si es a la persona o al autor o al libro, que hace que ese libro adquiere como un valor, independientemente que lo tenga o no. Como visibilidad. Exacto. Ahora, otra cosa, a mí me han leído más en la provincia. Tan es así que había un amigo mío que decía, Victoria, tú eres como el Libertador que entró, hizo la campaña admirable por los Andes, porque las primeras tesis de grado que se hicieron sobre mis novelas, las 2 primeras fueron en la UDO, una de maestría y una de grado y una de maestría, y después en Mérida y una en Trujillo. Claro, y yo creo que a partir de la marcha a pie ocurre lo de la academia, es decir, lo voy a decir como lo pienso, es decir, tú entraste, no me preguntes cómo, o sea, yo siento, porque lo veo en los programas, en los seminarios que damos aquí, en el interior, en otras partes, en un corpus posible de análisis junto con autores o escritores de otras edades y por lo tanto eso hace también que los jóvenes o que más jóvenes te hayan leído porque formas parte también de los programas que muchos de nosotros en el grupo ese estaba Inodio, más joven también, pero más o menos Noguera, Luis Brito, yo y ¿cómo se llama? Alicia. Sí, más o menos somos de la misma y el novio un poco más joven, pero que también en esos años 80 jugó un papel muy importante en la literatura, la danza del jaguar. Claro. Sí. Lo han traducido en francés, en japonés, ¿no? Suena maravilloso en francés, ¿sabes? Yo tenía terror cuando empecé el libro en francés. Suena hasta metafísico. Pues bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, entonces muchas gracias. No, gracias.